es presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, te ofrece una consulta especializada que cambiará tu vida. @dr-Asdrúbal Alfonso. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal. @DRA Mayra Martínez. Ya su historia médica está lista para ser recibida por nuestros especialistas. Daniela Salas. Te acompañará a despejar dudas sobre la prevención de patologías, avances y posibles diagnósticos o tratamientos que te ayudarán a mejorar tu vida y tu salud. Ya comienza tu consultorio podcast. Iniciamos tu consultorio podcast el día de hoy, como siempre agradeciendo a todas las personas que nos sintonizan tanto en redes sociales y también a través de la radio tradicional. Recuerda que si está en la ciudad capital nos puede contactar o nos puede ver, mejor dicho, a través de la 96.9 FM, si está en la ciudad de Valencia a través de la 105.3 FM y a través de las redes sociales como @la radio podcast. Estamos en multiplataformas, tanto en YouTube, Twitch, TikTok e Instagram como @la radio podcast. A través del micrófono le saluda Daniela J. Salas, certificado de locución 52.991, Colegio Nacional de Periodistas 22.768. En la producción, José Francisco Carvajal. Me consiguen como @Daniela J. Salas. Estamos transmitiendo en conjunto con el especialista, que es el doctor Leopoldo Maiso, médico traumatólogo, y le vamos a dar la bienvenida a esta consulta. Hoy, dedicado a nuestras caderas y también el uso de los esteroides. Un gusto recibirlo. Bienvenido a esta consulta. Muchas gracias por la invitación, Daniela. De verdad que un gusto nuevamente estar aquí. Gracias por acompañarnos el día de hoy a hablar sobre esta patología, la patología de las caderas, porque a veces la subestimamos, pero es mucho más frecuente de lo que pensamos, ¿no? Sí, definitivamente el dolor de cadera es una de las razones más comunes de asistir a la consulta médica, tanto el dolor de cadera como el de rodilla. Y es que la cadera es una articulación que se ha caracterizado por recibir el peso de nuestro cuerpo y por recibir, el uso y mal uso del día a día, ¿ok? Gran parte de estos pacientes que tienen dolor de cadera dejan este dolor como rezagado, es decir, no van a la consulta a tiempo, van luego de que el dolor se acentúa bastante y el tratamiento cambia drásticamente cuando es así. Es por eso que es muy importante explicarle a todos nuestros pacientes, a toda nuestra audiencia, la importancia de acudir a tiempo cuando tenemos un dolor de cadera. Pero ¿dónde se ubica el dolor de cadera? Eso le iba a preguntar, doctor, Sí, porque señor. nosotras las mujeres somos expertas cuando, por ejemplo, estamos en nuestros días en decir, me duelen las caderas, pero realmente ese dolor que sentimos en la parte baja de la espalda, que sentimos como que si esa parte nos la estuviesen alando, ¿son las caderas? No, ahí es donde entra una gran confusión de los pacientes. Y es que el dolor de cadera se ubica específicamente en la región de la ingle, ¿ok? Es decir, en el pliegue inguinal, más en la parte anterior de nuestro cuerpo que en la posterior. Cuando nos referimos a un dolor en la parte posterior, en la parte baja de la columna, allí nos referimos específicamente a una articulación que es muy característico en las mujeres que ocurre inflamación, que se llama sacroiliaca, que por supuesto, bajo esta definición tenemos la sacroileitis, que es una de las patologías más comunes que se pueden confundir con dolor de cadera. Afortunadamente, la gran mayoría de las veces el paciente acude por sacroileitis, que es algo benigno, que es algo que tiene un tratamiento bastante conservador y que por supuesto el paciente se mejora muy rápido. Ya sabemos entonces que lo que nos duele cuando estamos en el proceso menstrual no son las caderas, pero sí hay un proceso inflamatorio en esta zona que es bastante molesto y que muchas veces lo experimentamos con mucha más intensidad. Solo que ya sabemos que ya no debemos de decir, me duelen las caderas. Así es, así es. Aunque ya como cuando estamos en ese proceso menstrual le decimos a algún médico, me duelen las caderas, y ya como que nos entienden un poco más, ¿o no? Sí, de hecho, gran parte de los pacientes que llegan a la consulta nos dice, doctor, me duele la cadera, y ya nos hace un pequeño gesto de que se agarra la zona posterior y ya ahí uno sabe que está empezando por un dolor que es más de la región sacroiliaca. El paciente que tiene dolor de cadera es un paciente que incluso se caracteriza porque cojea al caminar.
le cuesta el movimiento y por supuesto cualquier alteración que está correlacionada a esta articulación pues generará mucho dolor en la ingle. No nos olvidemos que es la parte de adelante, no la zona posterior. ¿Cómo podemos entonces identificar un poco más y saber si lo que nos está doliendo es la cadera o esta parte que, como nos dice el doctor, sacroiliaca, que es muy frecuente que se nos inflame con el proceso menstrual, por ejemplo, en las mujeres? Sí, mira, hay unas patologías que también son muy comunes en los deportistas, sobre todo en pacientes femeninos, que son las tendinitis alrededor de la zona de la cadera. Y es que definitivamente, como cualquier articulación, necesitamos músculos para el movimiento. Estos músculos necesitan tendones que se anclan a nuestros huesos y estos tendones, cuando sufren sobrecarga, empieza un proceso de tendinitis. Muchos de estos tendones son el tendón del psoas, que es la parte anterior, que se confunde muchísimo también con algunos dolores más, digamos, de artrosis o desgaste. Algunas lesiones pueden ser de la fascia lata. Fascia lata es un músculo de la parte lateral del muslo. E incluso también están los dolores asociados al glúteo medio. Para saber o para distinguir dónde es el dolor específicamente y no estarnos preguntando mucho en la cabeza o incluso preguntarle a Google, preferimos que vayan a consulta y nosotros con mucho gusto lo atenderemos y descifraremos dónde es el dolor. Sí, hay algo bastante importante que cabe destacar y es que solemos meternos en internet, ya que tenemos esta herramienta tan rápida, tan fácil a través de un teléfono nada más, no hace falta ya ni la computadora ni una tablet, sino ya el teléfono nos ayuda a la búsqueda. Pero a veces, tratando de entender o buscar en internet, a veces nos aparecen cosas tan fatalistas o tan erradas y ante el miedo y el susto, pues hay muchas personas que dejan de ir al médico. Sí, es que internet, Google, es un arma de doble filo y normalmente se caracteriza por, como lo has dicho tú, dar diagnósticos devastadores. Cualquier dolor que tengamos, Google lo va a traducir como el peor diagnóstico que se pueda imaginar. Sí. Y resulta ser que en la realidad es todo lo contrario. La gran mayoría de los diagnósticos que se realizan en consulta tienen un tratamiento conservador, es decir, no quirúrgico, y que si acudes a tiempo, ese tratamiento va a ser mucho más rápido, mucho más efectivo que si lo dejas pasar. Internet puede ser una herramienta muy útil siempre que busquemos fuentes, pero la fuente principal siempre va a ser el médico. Ese médico que nos va a chequear, que nos va a evaluar y que nos puede decir qué está pasando, porque a veces solamente con la clínica nos puede dar un análisis de lo que tenemos, pero también a veces resulta que faltan estudios. Yo recuerdo una anécdota de una compañera de trabajo, ya estamos hablando de cadera, pero ya que nombramos caderas y rodillas, que son las más frecuentes, una persona bastante joven me dice un día: Daniela, tengo un dolor en la rodilla desde hace mucho tiempo. Y me lo dice llorando. Y le digo: ay, ¿qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué pasó? ¿Te caíste? ¿Te duele? No, es que yo me metí en internet y dice que puedo tener un cáncer en la rodilla. Wow. Entonces yo decía: ¿quién te dijo a ti que tenías un cáncer en la rodilla? No, internet. Digo, pero ¿por qué tú crees que lo que dice internet es cierto? Es que coloqué todos los síntomas y los síntomas que ahí aparecen son los que yo tengo. ¿Y tú fuiste con el médico y ya te hiciste una evaluación? No, pero yo no voy a ir porque es que eso es cáncer. Yo, Dios mío, ¿cómo hago para que entienda? Y era una persona bastante joven, que lo que estaba viendo en internet no necesariamente era su caso, ¿no? La convencí. Fue, y era algo totalmente simple, que con una rehabilitación fue suficiente. Entonces, vemos el peligro también y la ansiedad que puede generar el internet. Sí, muchas veces estos tratamientos son mucho mejores de lo que parece. Gran parte de los casos realmente son de tratamiento conservador y la mejor herramienta es acudir al médico, pues el mismo médico, incluso al no estar completamente seguro, con todo el conocimiento que tiene, con toda la pericia que tiene, manda exámenes complementarios. ¿Cuáles son esos exámenes complementarios? Porque muchos pacientes llegan a la consulta preguntando: doctor, ¿será que llevo la radiografía de una vez? Así usted no me la manda. Y es que no es así tampoco. No, es que yo llego y digo: hazme un rayos X de cadera y está listo. No es así, no funciona así. Resulta que cuando vas a la consulta hay exámenes que pudieses necesitar, como algunos exámenes que no.
está el paciente que llega a la consulta y sin ningún examen podemos tener un diagnóstico certero. Y el paciente, bueno, no se realiza ningún estudio. Como está el paciente que se hizo una radiografía por si acaso, pero resulta que necesita una resonancia magnética, otro estudio diferente. Entonces, siempre se les recomienda a todos los pacientes acudir primero a la consulta, luego se examina qué estudios necesita y depende de esos estudios, volvemos otra vez a chequear y a ver cuál es su diagnóstico. Por acá Johnny Suárez nos dice, la mayoría de la gente se automedica al principio del dolor. Y esto es una gran realidad. Sí. Automedicarse, oculta el dolor, ¿ok? Oculta los síntomas. Puedes llegar incluso al médico sin dolor cuando en realidad está enmascarado por los mismos analgésicos. 2, puedes estar automedicándote algo en dosis que no corresponden a esa patología, es decir, el paciente a lo mejor está intoxicándose por esos mismos medicamentos. Y 3, son pacientes que usualmente son tan reacios a ir a la consulta que cuando van a la consulta lo primero que dicen es, no, yo tomo esto porque eso es lo que me calma el dolor a mí. Pero no, son muchas variables. ¿Qué puede ocasionar o qué puede generar que la cadera duela? Mira, muchísimas cosas, ¿ok? Hay una lista muy grande. Empezamos primero desde arriba hacia lo más profundo, ¿ok? ¿Qué hablamos de arriba? Arriba son los problemas a nivel de la piel, por supuesto. Cualquier raspón a nivel relacionado de la cadera, pues nos va a doler. Seguimos bajando a la zona del músculo. Los músculos, ¿cuáles tenemos alrededor? El músculo glúteo medio, como lo acabo de mencionar, la fascia lata, el psoas. Puede haber una tendinitis, ¿ok? Hay pacientes que pueden tener una especie de capsulitis, que es una capsulitis. No, todas las articulaciones de nuestro cuerpo están envueltos a través de una especie de bolsita que llamamos cápsula. Esa cápsula cuando se inflama, pues la llamamos capsulitis. Es muy benigno, es muy transitorio y a veces es simplemente por el sobreuso. Y en algunas otras ocasiones, ya yendo a lo más profundo, que es nuestros huesos y las articulaciones, tenemos la artrosis, tenemos la necrosis avascular, que allí es donde viene el tema del uso de esteroides, y tenemos las fracturas, por supuesto. Por acá nos saludan, nos escriben, sus mensajes son muy importantes para nosotros. Estamos conectados a través del Instagram Live por la cuenta de @DanielaJSalas y el doctor Leopoldo Maizo. Por acá Verónica Monsalve nos dice, excelente profesional y extraordinario ser humano. Saludo, Verónica, para ti. Tenemos también a Juancho Telero, que nos dice buenas tardes para todos. Buenas tardes también para ti, Juancho, de todas las personas que están en su carro, en su oficina, en su casa, que nos están escuchando a través de la radio y aquellos que están a través de vía streaming. Seguimos hablando entonces con Leopoldo Maizo, médico traumatólogo, doctor. Vemos entonces que hay un gran abanico de posibilidades por el cual se puede ocasionar el dolor de las caderas, ¿no? Sí. Uno también que puede suceder, que pasa mucho con las personas de la tercera edad, son las caídas, son las fracturas, fisuras y también plisamientos de algunos nervios, ¿no? Sí, las fracturas son una de las causas más comunes en personas de la tercera edad y las fracturas están asociadas a un factor común, que es la osteoporosis. La osteoporosis no es más que la debilidad de nuestros huesos. Nuestros huesos tienen una dureza que es propia, que al mismo tiempo es elástico. Puede sonar contradictorio, pero normalmente cuando tenemos una caída, ese proceso o esa relación entre dureza y elasticidad nos protege de que ocurra alguna lesión o alguna fractura. En los casos de los pacientes de la tercera edad tenemos estos casos donde la osteoporosis hace que el hueso esté tan débil que genere o sea más propicio a una fractura. Es importante que todas las mujeres por encima de los 45 o 50 años de edad se hagan una densitometría ósea una vez al año. Esto para evaluar si la densidad de nuestros huesos corresponde a nuestra edad y a nuestra población. Con respecto a la densitometría ósea y la calidad de nuestros huesos, hablando de mujeres, en hombres también vemos pérdida significativa con mayor frecuencia en las mujeres, porque es que nuestras hormonas también nos puede jugar un buen papel de protección, pero también nos puede desfavorecer en algún punto de nuestra vida, ¿no? Sí, definitivamente la relación entre los estrógenos y la debilidad ósea está muy estrecha.
Y por supuesto, las mujeres son más propensas a tener estas, digamos, fracturas cuando tenemos este factor adicional, ¿ok? Que es hormonal, netamente hormonal. Por eso es que las mujeres son más propensas a tener más fracturas que los hombres, pero no se escapan los hombres, por supuesto. Por supuesto. Una de las dudas más frecuentes es, por ejemplo, si el consumo de algunas vitaminas y calcio en estos suplementos que encontramos, por ejemplo, en la farmacia, son lo suficiente para que podamos nosotros tener una mejor calidad en nuestros huesos. Mira, yo normalmente no recomiendo la ingesta de calcio en las personas a menos que un gastroenterólogo por algún problema de mal absorción realmente lo amerite o esté determinado por ese estudio de que hay un déficit de calcio en la sangre. Es un mito tomar mucho calcio y proteger los huesos. Y es que definitivamente el calcio que tenemos en una dieta normal es suficiente como para proteger la calidad de nuestros huesos. ¿Qué necesitamos adicionalmente? Puede ser vitamina D, que es la que se encarga de fijar el calcio en los huesos, pues el exceso de calcio va a traer como consecuencia que tengamos algunos cálculos renales, algunos cálculos biliares y bueno, ya estamos perjudicándonos en vez de protegernos. Además buscamos las fuentes de calcio a través de la alimentación, entonces pensamos que, por ejemplo, el consumo de lácteos, el consumo de leche, el consumo de sus derivados, como son el queso, van a favorecer de que el calcio esté allí, porque nos enseñaron de pequeño que la leche tiene calcio, sí. Pero esto es un mito o una realidad. Es un mito completamente, ya en estos nuevos años estamos completamente seguros de que las dietas que son ricas en hortalizas, legumbres y vegetales aportan un calcio mejor y más saludable que los de la proteína animal. ¿Okay? Y esto es algo muy importante que tienen que entender nuestros oyentes, porque desde pequeños es que nos acostumbraron a que la leche es sinónimo de fortalecimiento, sinónimo de huesos duros, ¿ok? Cuando no es así o cuando lo podemos rescatar mejor en alimentos totalmente saludables, como son las hortalizas, legumbres y vegetales. Y moderadamente ir a la puesta de sol para recibir vitamina D. Así es, totalmente cierto. Ya que entendemos un poco más en nuestros huesos, la calidad de nuestros huesos y también ese gran abanico de opciones por las cuales pueden doler las caderas, que bastante amplio que es, doctor. Vamos ahora a la aplicación de algunos de los tratamientos, como son los esteroides. Okay. ¿Qué tan efectivos son los esteroides? Y si para todo el abanico que nos acaba de describir, que puede generar dolor de cadera, puede ser útil para disminuir la molestia. Okay. Más que como tratamiento, el uso de esteroides a nivel sistémico incluso puede provocar dolor de cadera. Y esto es algo que hay que enfatizarlo, porque existe una enfermedad que se llama necrosis avascular de cabeza femoral. ¿Qué es la necrosis? Es la pérdida de irrigación o que no llega sangre a nuestra cadera. Sí. Ahora, ¿cómo pasa eso? Usualmente está asociado en un 20%, según algunos estudios, a el uso de esteroides o al abuso de esteroides. Y resulta que hace poco tuvimos una pandemia. En esa pandemia de COVID, lamentablemente muchos pacientes ameritaron dosis de esteroides muy, muy elevadas. Sí. Estas dosis de esteroides elevadas trajeron como consecuencia un repunte de altos casos de dolor de cadera que están acudiendo a consulta y que están presentando necrosis avascular. ¿Cómo identificarlo? Bueno, es un paciente que tiene dolor en la cadera, como ya habíamos dicho. Vamos a recordar anterior. Dónde es que duele la cadera, es correcto, por favor. El dolor de cadera es en la parte anterior, es decir, en la parte delantera, la zona de la ingle. Es un paciente que está cojeando, es un paciente que el dolor no mejora simplemente con analgésicos. Un paciente que el dolor va progresando cada vez peor. Y este paciente, cuando acude a consulta, nos relata de que sí tuvo un episodio de COVID, que le colocaron esteroides, muchos esteroides, pues por supuesto, para salvarle su vida, y que
actualmente cuando lo correlacionamos a algunos estudios como radiografías o resonancia magnética, descubrimos que tiene necrosis vascular. Nuestro equipo está haciendo un estudio y está demostrando en este último estudio que incluso el 80% de los pacientes que acuden por dolor de cadera relacionado a esteroides, 80% de los que consumen esteroides son que están relacionados al COVID de forma indirecta. ¿Okay? ¿Y no tiene nada que ver con edad? No tiene que ver la edad. Hay pacientes que incluso son tan jóvenes como de 26 años, como tan de tercera edad como de 70 y algo años. ¿Okay? Entonces, más relacionado con el hecho de... Adultos jóvenes. Adultos jóvenes, por supuesto, activos, siempre activos. Sí. Sí, vamos viendo esto porque hay que entender un poco qué está pasando también con nosotros y cómo también la pandemia hizo que muchos tratamientos como son los esteroides que fueron necesarios para expandir, por ejemplo, la parte de respiratoria, los bronquios, todo esto, pues también trajo consecuencias porque estamos enfrentando un virus que no sabíamos ni siquiera cómo tratarlos, qué hacer, si teníamos que incluso bañar en alcohol la comida cuando la llevábamos a la casa, si teníamos que dejar la ropa tirada en la entrada y casi que agarrarlas con pinzas. O sea, nos costó mucho entender y también el confinamiento. Y el uso de esteroides pues fue una gran herramienta en su momento, pero los resultados también a largo plazo los estamos encontrando ahora. Es correcto. De hecho, muchos de estos pacientes me preguntan, doctor, ¿será que estuvo mal que me colocaran esteroides en aquel momento? En ese momento no. Y yo siempre les digo, mira, la respuesta es no. Uno, porque estamos hablando de una enfermedad que era completamente desconocida. Dos, porque primero está la vida del paciente y luego si existe algún problema reactivo o ocasionado por este uso de esteroides, pues bueno, se puede tratar. Y existen tratamientos que recuperan el paciente. Pero en definitiva no estuvo mal, simplemente es una nueva enfermedad que se atacó con todo lo que se pudo. Por supuesto, además también a veces pensamos, bueno, el esteroide si me ayuda a desinflamar una sola zona, también me podría ayudar a desinflamar otras, como por ejemplo las articulaciones. Sí, eso es otro tema y eso es el mal uso de esteroides que tienen algunos pacientes que a lo mejor han probado esteroides en su vida para algún tipo de tratamiento, alguna inyección, alguna pastilla y lamentablemente se automedican. Estos esteroides están cometiendo un gravísimo error, pues en definitiva estamos alterando no solo las caderas son propensas, estamos hablando del sistema circulatorio, estamos hablando del sistema respiratorio, estamos hablando de la masa muscular que se ve totalmente desfavorecida por el uso de esteroides. Entonces hay que tomar mucha precaución y tomar las cosas como deben ser. Por supuesto. Vamos a irnos a una pausa comercial, doctor. Ya nos están llegando también preguntas, comentarios. Los invitamos a hacerlo a través de @laradiopodcast y también a través de la cuenta @DanielaJSalas. Estamos en conjunto, en vivo, a través del Instagram Live con nuestro especialista. Así que atentos a su participación. El doctor Leopoldo Maizo, médico traumatólogo, nos seguirá acompañando al regreso. Inicio de espacio publicitario. Atención, el doctor Asdrúbal Alfonso, reconocido especialista en cardiología intervencionista, te brinda lo último en tecnología para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Disfruta de la excelencia y siéntete seguro al realizarte un cateterismo de última generación, así como estudios diagnósticos no invasivos, prueba de esfuerzo, mapa y holter de ritmo. Contáctalo a través de @dr_Asdrúbal Alfonso. Tu corazón merece lo mejor. Si sufres de alergia, de problemas inmunológicos o intestinales, te traemos la solución. La doctora Mayra Martínez te ayudará a recuperar tu salud. Contáctala al 0412-293-2953 o a través de las redes sociales como @TRA Mayra Martínez. Salud desde el conocimiento. Fin de espacio publicitario. Atentos, porque ya regresa tu consulta médica. En Street Radio, la radio podcast.
Y seguimos hablando con el doctor Leopoldo Maiso, médico traumatólogo. Estamos hablando sobre las caderas. Seguimos en vivo con ustedes a través de la 96.9 FM, la radio podcast, y también a través de la 105.3 a través de nuestro dial en Valencia, estado Carabobo. Seguimos hablando con nuestro especialista y antes de leer sus preguntas y participación, vamos a ver qué nos trae nuestro especialista en la recomendación médica de la semana. Presta atención a la recomendación de la semana. Hola, soy el doctor Leopoldo Maiso, médico traumatólogo, especialista en cirugía de cadera y rodilla, y la recomendación de la semana del día de hoy es realizar ejercicio todos los días, tomar sol de la mañana y de la tarde para fortalecer nuestros huesos e hidratarse bastante porque lo necesitamos. 3 litros de agua al día van a ser suficientes para mantenernos completamente sanos. Seguimos hablando entonces de las caderas y tenemos a 2020 quien bajo Jaime y nos dice lo siguiente: doctor, buenas tardes. ¿En qué grado de artrosis se coloca una prótesis de cadera? Gracias. Mira, eso es una pregunta compleja porque cuando nos vamos al texto, a la teoría, nos dicen que la artrosis grado 4 o la artrosis en etapa severa es la que necesita un reemplazo articular, pero no es tan así como se menciona. Porque cuando uno va a tratar al paciente, lo va a tratar de acuerdo al dolor que tenga. Siempre el dolor va a ser un síntoma para nosotros cardinal, es decir, un síntoma guía. Si tenemos un paciente que tiene una artrosis severa o una artrosis grado 4 y no tiene dolor, no es un paciente candidato a cirugía, porque no vamos a realizar una cirugía para que se vea más bonita la radiografía. Vamos a realizar una cirugía para que el paciente tenga calidad de vida. ¿Okay? Entonces son muchas cosas y no solo influye la radiografía. También están esos pacientes que mandan la radiografía, doctor, dígame qué tengo, ¿me tengo que operar? No, tampoco es así. Hay que evaluar en consulta. Por acá Andre Monsalve nos sigue escribiendo y nos dice: excelente doctor, con una calidad humana increíble, un equipo extraordinario, siempre con las mejores recomendaciones. Gracias, Andre. Gracias por escribirnos. Si tienen preguntas sobre las caderas, pueden hacerlo a través de nuestras cuentas, la cuenta del doctor Leopoldo Maiso y mi cuenta @NielosJSalas. La cuenta de nuestro especialista DR Maiso con Z, así lo consiguen. Seguimos conversando sobre entonces las caderas y estábamos hablando sobre el uso de los esteroides y cómo impactó directamente el uso que se le dio en el proceso de pandemia, y también lo veíamos con aquellos pacientes que se automedican y dicen, bueno, el esteroide debe aliviarme el dolor. Sí, estos últimos pacientes son pacientes que hay que tener mucho cuidado porque pueden inducirse una necrosis. Si bien es cierto que los pacientes que tenían o tuvieron COVID complicado y ameritaron esteroides, pues era algo de vida o muerte, estos pacientes que se automedican esteroides son pacientes que simplemente se lo toman para aliviar el dolor, pero no saben las consecuencias que tienen a largo plazo. También influye el hecho o los pacientes que se toman medicamentos muy fuertes o potentes para aliviar el dolor de cadera, pero no tratan la causa. Es el típico paciente que dice, doctor, mándeme algo para el dolor, pero no identificamos la causa. Hay que primero identificar la causa del dolor. ¿Es artrosis? ¿Es algo muscular? ¿Es algo relacionado con el cartílago? Todas esas preguntas hay que formularlas y resolverlas en la consulta. Una vez determinemos cuál es la causa del dolor, vamos con el tratamiento. Sí, yo he dicho anteriormente que la gran mayoría, afortunadamente, son de tratamiento conservador. Pero el tratamiento conservador no es solamente pastillas. De hecho, es lo que menos tratamos de mandar nosotros como médicos. Lo que realmente va a ayudarnos a nuestras caderas es el ejercicio físico. Y la gran mayoría de las lesiones de cadera no necesitan reposo. Todo lo contrario, necesitan movimiento, pero dirigido, es decir, movimientos que sean necesarios para las articulaciones para fortalecer ese músculo. Entonces, hay que tener mucho cuidado y entender cuándo sí y cuándo no necesitamos estos ejercicios. Estamos hablando de las caderas, pero también aprovechan de preguntarnos de rodilla. Vamos a igual a responderla. Claro. Por acá nos escribe también
André Pino nos dice, buenas tardes, un paciente con osteoporosis 2.5 puede ser candidato a reemplazo de rodilla. No, la osteoporosis no es una condición para un reemplazo articular. La osteoporosis es una condición que nos habla si ese hueso está muy débil como para soportar una caída y que el paciente, bueno, lamentablemente tenga una fractura. De hecho, la osteoporosis no duele, ¿ok? Eso es muy importante que lo entiendan los pacientes. Un reemplazo articular se hace es porque el paciente normalmente tiene artrosis, que es desgaste de la articulación. Son términos que se confunden, ¿ok? Y que hay que tenerlos bien claros. La osteoporosis no va a conducir por sí sola nunca a un reemplazo articular. Es la artrosis, el desgaste de la articulación. ¿Y en la cadera tampoco? En la cadera tampoco. Porque es una articulación también. Es correcto, es correcto. Vamos entendiendo bien entonces lo que nos va explicando nuestro especialista. Sí, Aquí señor. estamos así casi que con el cuaderno anotando. Vamos anotando esto. Pero ¿qué tratamientos sí pueden ser paliativos, complementarios, que pueden ayudar a ese dolor y a esa molestia? Okay. Lo primero es el ejercicio guiado. Es lo que nosotros denominamos terapia física y rehabilitación. El fortalecimiento guiado significa que hay un fisioterapeuta, alguien capacitado para enseñarte qué ejercicios hacer y qué ejercicios no hacer. Porque bueno, sí, muchas veces tenemos un dolor en la cadera, en la rodilla, y no sabemos si ese ejercicio es bueno o malo, y a veces pensamos que es tan malo que terminamos no haciendo nada. Terminamos sentados o acostados en la casa sin movilidad, cuando es todo lo contrario. Yo siempre he dicho que en las situaciones de artrosis o desgaste, en las situaciones donde un dolor es transitorio, lo peor que podemos hacer es indicar al paciente reposo, porque lo que necesita es un músculo fuerte que ayude al hueso, a la articulación, a mantener ese soporte, ¿ok? Es importante el ejercicio, es importante una buena dieta, es importante hidratarse y es importante ir al médico al principio, cuando el dolor es suficiente. Jaime nos vuelve a escribir y dice, doctor, ¿el ejercicio que recomienda es caminar o se puede realizar pesas en el gimnasio con bajo peso? Siempre recomendamos ejercicios de bajo impacto, ejercicios que no tengan relación con saltar, con trotar, no nos gusta tanto. Caminar es un excelente ejercicio. Siempre recomendamos al paciente iniciar con 15 a 20 minutos al día, si lo tolera o es suficiente para él. Bueno, nuestro reto, nuestra meta es que llegue a ser 1 hora al día. Si eso es así, pues le estamos dando bastante satisfacción a nuestras articulaciones. Bueno, por acá Sandra nos vuelve a escribir sobre la rodilla. Nos amplía un poco más su pregunta. Nos dice, sí, claro, pero si el paciente tiene artrosis crónica que padece de osteoporosis, la pregunta es si se puede hacer la cirugía de rodilla. Sí, se puede hacer. La osteoporosis solamente nos indica a nosotros que es muy frágil, ¿ok? O depende, ¿qué tan frágil puede ser? ¿Esa fragilidad le permite al paciente tener una cirugía de este tipo? Me imagino que la pregunta puede estar asociada a esto. Sí, se puede realizar. Incluso hay pacientes que hemos realizado cirugía y son pacientes mayores de 90 años, incluso hasta una vez nos tocó un señor de 100 años. Son bastante longevo. Pacientes que tienen una osteoporosis importante, pero eso no es contraindicación por sí sola de una cirugía. Al médico le sirve como una guía para saber cómo hacer la cirugía, con qué cuidado debe abordarla, pero no es una contraindicación. Por acá, André Araujo nos dice cuál es la diferencia entre artritis y artrosis. Ok, importantísimo. La artrosis incluso se puede definir como un tipo de artritis, ¿ok? La artritis por sí sola, como lo dice el nombre, es una inflamación de la articulación. Pero la artrosis es el desgaste de esa articulación. Muchas veces la artritis produce artrosis, ¿ok? Entonces, artritis, inflamación, artrosis, desgaste. Bueno, y vemos la diferencia. Por acá, Jaime nos dice, doctor, ¿cuántas horas de quirófano es un reemplazo de cadera? Todo depende del caso. Ningún paciente es igual. Usualmente un reemplazo primario puede durar unas 2 horas, como un poco más, un poco menos. Pero también hay casos que son más complejos y llevan muchas más horas, 3, 4 horas.
hay casos que son de 2 prótesis en un solo día. Pues la recomendación siempre es acudir al médico. Y una de las preguntas que yo siempre le hago al paciente ¿es relevante para ti cuánto dure en el quirófano? Porque tú vas a estar completamente tranquilo, descansando, y lo más importante, esa es la pregunta que debe hacer el paciente. ¿Soy candidato a cirugía? ¿Estoy en condiciones en este momento para entrar a un quirófano? Es decir, mi corazón está bien, mis pulmones están bien. Esa es la pregunta que debe hacer. Y después de salir sí, ok, ya no importa cuánto se dure en el quirófano, lo importante es que quede bien. Hablando de quirófano y de los que son candidatos para la cirugía, el proceso de recuperación, esa también puede ser una de las dudas más frecuentes. Una vez que salga del quirófano, camina de inmediato, debe guardar un reposo, debe tener un cuidado especial, la movilidad de la cadera es necesaria, o la inmovilización es lo que impera. No. En los casos de artroplastia o de reemplazo articular, casi siempre son pacientes que afortunadamente al día siguiente de la cirugía están caminando. Y es que precisamente haces un reemplazo articular para que el paciente camine. Sí hay ciertos casos, pocos casos, en donde se les dice al paciente que tenga una limitación limitada, donde se les dice que el caso es tan complejo que hay que guardar ciertas restricciones, ¿ok? Pero afortunadamente en la gran mayoría de los casos se hace esta cirugía para que el paciente tenga movimiento desde el principio. Más bien se le dice todo lo contrario. Vamos a hacer ejercicio desde el día que sales de la cirugía, desde el día después. Movilidad. Para estos pacientes. Correcto. Sandra nos escribe: usted, doctor, me ayuda a saber si la palabra es esta o el diccionario se la cambió, pero dice, ¿gonartrosis es igual a artrosis o es osteoporosis? No sé. No, gonartrosis ¿sí? Es artrosis, pero de la rodilla. Muy bien. Sí, bueno, Sandra tiene rato preguntándonos por rodillas. Okay. Creo que está bastante interesada sobre eso. Sí. Y en la cadera se llama coxartrosis. Bueno, yo también aprendí hoy una palabra nueva. Por eso dije, me ayuda, doctor, a saber si es la palabra adecuada. Gracias, Sandra, también, porque así aprendemos un poco más. Por acá, Rosy también nos escribe, pero aprovecha también de agregar una pregunta que no es de cadera, tampoco es de rodilla. Okay. Dice, buenas tardes, tengo hernia discal y el lado derecho me duele. A veces no puedo caminar. Ok. Esta es una de las causas que pueden confundirse también con dolor de cadera. Es muy bueno que lo haya mencionado. El dolor de origen radicular o de la columna. ¿Okay? Muchos pacientes incluso llegan a cirugías de cadera, de algunos otros especialistas, o al revés, cirugías de columna, porque no se sabe identificar entre la cadera o la columna. Sí. ¿Okay? Sí hay limitación para la movilidad cuando hay afecciones de la columna, pero es importante identificar el origen. El médico debe realizar estudios para identificar dónde es el dolor. No nos podemos guiar solamente por el dolor del paciente. Y el dolor, bueno, el dolor de la columna sí es un poquito diferente, es un dolor como una sensación de calor, un corrientazo que se va hacia toda la pierna completa. En estos casos, por supuesto, lo que indicamos es que un especialista de columna evalúa el caso. Reinaldo Ramírez también nos escribe y dice, buenas tardes, los trabajos fuertes de la juventud pueden estar ocasionando esta enfermedad. Gracias. Sí están asociados el exceso de, digamos, situaciones mecánicas fuertes. Muchos pacientes que he visto en la consulta que anteriormente fueron albañiles, que anteriormente eran personas que realizaban carga pesada, están presentando este desgaste mucho más prematuro, sobre todo cuando no tienen las condiciones. Entonces es importante siempre adecuarnos al ambiente laboral. Por acá Sandra y otros usuarios también nos están preguntando sobre costos de cirugía. Por motivos también regulatorios de, por ejemplo, la radio, los invitamos a que puedan seguir al especialista y puedan tener una consulta, porque tampoco es tan fácil decir cuánto es el costo de un procedimiento, sí, porque hay que evaluar mucho al paciente. Pero los invitamos a que con gusto lo contacten para que puedan verificar esto, ¿no? Sí, de hecho, es una de las preguntas que tanto se hacen en las redes, Daniela, que hace poco, hace menos de una semana, realicé una publicación en Instagram, la pueden leer, y esta publicación empieza con el título de ¿por qué no pedir un presupuesto
sin ir a consulta. Claro. Son muchas las variables que hay. De todas maneras pueden leer el post en el Instagram y ahí más o menos les responderán por qué jamás les voy a dar un presupuesto por esta vía. Sí, además hay que ver muchas variables, ¿no? Como decimos, cada paciente es un universo tan distinto. Hay que ver qué tiene este paciente, si realmente es cirugía como usted nos está explicando. Es correcto. Y si es así, aproximadamente las horas quirúrgicas que podrían ser necesarias para el procedimiento, ¿no? No todo el mundo necesita la misma prótesis, si es que es de prótesis. Las prótesis varían de acuerdo a la forma, el tamaño, la marca, la fabricación y la necesidad, que es lo más importante, la necesidad que tenga el paciente. Queremos ayudarlos, pero no es una respuesta que podamos tener tan fácilmente en este momento. Exactamente. H. Mercedes Ortiz dice, excelente médico, hay que escucharlo para aprender a escuchar nuestro cuerpo y como persona un ser maravilloso. Bueno, por acá tenemos muchos mensajes bonitos para nuestro especialista. Jamie nos vuelve a escribir y dice, doctor, si uno tiene un pinzamiento femoroacetabular y la artrosis de cadera, ¿eso se mejora con el reemplazo articular de la cadera? Ok. El pinzamiento femoroacetabular es otra causa de dolor de cadera. ¿Qué es eso? Bueno, resulta que la articulación de la cadera es como un engranaje, ¿correcto? Tenemos una parte de arriba que es un capuchón y una parte de abajo que es una esfera. Esa esfera gira, pero cuando esa esfera tiene dificultad para girar, porque bien sea la esfera no tiene la forma esférica completamente o porque el capuchón está demasiado grande, entonces tenemos un conflicto. Ese conflicto lo llamamos conflicto femoroacetabular. Ese conflicto femoroacetabular usualmente empieza desde la adolescencia, en la gran mayoría de los pacientes, y no se dan cuenta, ¿ok? Sino cuando ya son adultos, ya cuando tienen cierta edad, porque ese conflicto se transformó en artrosis. Si la artrosis es severa, pues por supuesto, y tiene mucho dolor, pudiese ser candidato a cirugía. Si no, bueno, se evalúa en consulta. Por acá nos preguntan que si solamente ves en privado, que si tienes alguna opción en el sistema público. Por los momentos no, estoy viendo en edificio de Solumédica en el Rosal, allí podemos atenderlos con mucho gusto, tenemos instalaciones donde contamos con excelentes equipos modernos, radiografía, resonancia, tomografía, y como siempre le digo al paciente, no se haga un estudio por si acaso, vaya primero a la consulta y allá vemos qué hacemos. Bueno, existen algunos hospitales en nuestro país con áreas de traumatología en caso de personas que no puedan costear el servicio privado. Por lo menos en el Hospital Dr. Domingo Luciani en Caracas hay un servicio de traumatología, como en otros hospitales de nuestro país. Claro, el paciente puede ir a donde más se le sea más fácil. Claro, y sus presupuestos y sus condiciones también. Y debe ser atendido de forma gratuita como debe ser. Jennifer Silva también nos escribe, doctor, una pregunta. Soy una paciente de 27 años. ¿Cómo podría llevar mi vida sexual después de una operación y la recuperación? Importante pregunta. Incluso nosotros después de una cirugía de reemplazo articular, después de ciertas semanas, nosotros le damos al paciente un manual de cómo es el inicio y la progresión de las actividades sexuales que realiza el paciente. Existe ese manual. Si quieres me escribes por privado y con mucho gusto te lo facilitaremos a través de nuestro equipo. Pero sí se mantiene la función sexual activa. Pero sí, claro que sí, por supuesto. Incluso llega un punto donde ya el paciente puede hacerlo sin ningún tipo de dificultad. Depende de cada caso. Bueno, seguimos viendo esas inquietudes que todas son valiosas e importantes y pueden ayudar también a responder la duda que tenga otra persona en ese momento. Hace unos minutos atrás estamos hablando de tratamientos paliativos. Hablemos un poco, por ejemplo, uso, por ejemplo, de ácidos hialurónicos que se están utilizando en traumatología. ¿La cadera es una articulación candidata, por ejemplo, para este tipo de tratamiento? Sí. Solo que tiene un pequeño detalle y es la complejidad para colocar el ácido hialurónico a diferencia de la rodilla. Por la forma donde está, ¿no? Es correcto. Usualmente para que el paciente se pueda colocar ácido hialurónico en la cadera, lo recomendable es hacerlo con una técnica ecoguiada, ¿ok? O guiada a través de fluoroscopio, que es, digamos, un equipo de radiografía, y se hace en vivo, es decir, se coloca al mismo tiempo que estamos evaluando que la inyección entre justamente en el espacio articular. No es como la rodilla que lo ubicamos fácilmente.
Entonces, eso a veces puede significar un costo extra que depende del valor, riesgo, beneficio, está esa diatriba. Claro, vemos entonces cómo tratamientos que de repente son más fáciles para una articulación no son tan fáciles como para otras, como las caderas, incluyendo el plasma rico en plaquetas, me imagino, ácido hialurónico y todo lo que sea inyectable. Así es. De hecho, el plasma rico en plaquetas es un tema muy controversial. Ozono también, ¿no? El ozono también, en los traumatólogos. Yo particularmente no aplico plasma rico en plaquetas, pero sí estoy de acuerdo con el uso y la aplicación. Solo que su preparación debe ser muy minuciosa. Su preparación debe estar bajo un protocolo bien estandarizado. En nuestro equipo tenemos un colega que realiza esta aplicación. Con aquellos pacientes que realmente consideramos que son de esta aplicación, lo referimos con este otro colega, porque definitivamente en base a esa preparación el paciente puede salir o muy bien o muy mal. Eso es importante. Jamie nos estaba diciendo, doctor, aplica el ácido hialurónico. Yo creo que nos adelantamos un poquito a la pregunta que hizo ella. Sí, pero podría ser un poco más costoso, ¿no? El proceso. Sí, para la cadera es un poco más difícil. Yo usualmente lo aplico es para las rodillas. ¿Qué tratamientos no quirúrgicos podrían ser los más adecuados o los más ideales que se utilizan como en primera instancia para ayudar al paciente con dolor de caderas? El tratamiento más efectivo es el ejercicio. Sí, así es. Ya sabemos la respuesta. Es que definitivamente, mira, cuando yo le digo a un paciente que le voy a operar de cadera y le voy a colocar una prótesis, siempre le hago este comentario. Yo te voy a colocar una prótesis de cadera en el hueso, pero ese músculo tuyo que está ahorita débil no va a estar más fuerte después de la cirugía. Yo no te voy a colocar el músculo de Arnold Schwarzenegger, ni de Sacha Fitness, ni de nadie. Sería bueno que pudieras hacer ese implante. Bueno, los músculos no los voy a modificar. Y como no los voy a modificar, es importante que el paciente entienda lo importante que es ejercitar. Claro, pero de repente llega y dice, doctor, pero ¿cómo voy a hacer ese ejercicio si me duele la cadera, si tengo un dolor allí? Bueno, es que paradójicamente, si no haces el ejercicio, se va volviendo un círculo vicioso y duele más y duele más y duele más. Y llega un punto en que te duele el solo hecho de caminar. Yo siempre les hago esta referencia a los pacientes. Cuando vas por primera vez a un gimnasio, sales completamente molido, como dicen por allí, ¿no? Con mucho dolor en todo el cuerpo. Y eso es algo normal. A medida que vas yendo todos los días al gimnasio, llegas a un punto donde te encuentras con esa fortaleza. Igual pasa aquí. Al principio hay dolor, hay molestia, pero si tú sigues haciéndolo disciplinadamente, de forma correcta, vas a encontrarte en un punto donde sientas satisfacción de hacer los ejercicios. Doctor, para finalizar, claves esenciales para el manejo del dolor de las caderas y cómo lo podemos contactar. Lo más importante es no dejar pasar estos dolores por mucho tiempo, saber que el dolor de cadera da en la parte anterior, en la zona de la ingle, no en la parte posterior. Es importante no acudir al médico con estudios ya hechos ni automedicados, ¿ok? Todo se va a centrar en la consulta y de allí vamos a tener las mejores respuestas. ¿Dónde me pueden ubicar? Estamos en El Rosal, en edificio Solumédica, un grupo Maiso. Y puedes contactarnos a través del WhatsApp 0424-158-5571. @DR de doctor Maiso, con Z. Así es. Gracias por acompañarnos el día de hoy, acompañarnos y ser esa guía en esta consulta de Tu Consultorio Podcast. Gracias a ti, Daniela. Estuvimos conversando con el doctor Leopoldo Maiso, médico traumatólogo. Estuvimos hablando de caderas y un poco más. Gracias a ustedes los que estuvieron con nosotros participando, escribiendo. Todas las preguntas que ustedes hacen son muy valiosas para nosotros. Recuerden nuestras redes @DanielaJSalas, @LaRadioPodcast. Así nos consigue, como siempre lo digo, lo divertido en esta radio es que nos vemos y también nos escuchamos a través de la radio tradicional, a través del dial 96.9 FM, también a través de la 105.3 en Valencia, Estado Carabobo, y a través de las multiplataformas como YouTube, TikTok, Twitch y también a través de Instagram. En la producción, José Francisco Carvajal, en el micrófono Daniela J. Salas, certificado de locución 52.991, Colegio Nacional de Periodistas 22.768. Será hasta una nueva entrega de Tu Consultorio Podcast. Este programa fue presentado por
Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @Dr-Asdrúbal Alfonso. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal. @DRA Mayra Martínez. En Street Radio nos preocupamos por tu salud. Por eso, ponemos a tu disposición tu consultorio podcast, un espacio dedicado a guiarte hacia la prevención. Es presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, te ofrece una consulta especializada que cambiará tu vida. @Dr-Asdrúbal Alfonso. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal. @DRA Mayra Martínez.